Hace 10 años atrás, y después de un viaje por la Amazonía, tuve el honor de poder conversar con un grupo de mujeres y hombres que resultaron ser muy inspiradores y tremendamente humanos. Parte de lo que ahí se conversó quedó plasmado en el libro Homeostasis, que se publicó a comienzo del año 2013. Hoy estamos viviendo momentos donde el dolor, la soledad y separación se han hecho muy presentes y hemos estado intentando sostener, quizás por miedo, un modelo de pensamiento antiguo basado en la individualidad, dualidad, rigidez, ignorancia y materialismo. ¿Quiénes somos? ¿A qué vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del ser humano? Estas han sido algunas de las preguntas que muchos hombres y mujeres de la humanidad han intentado responder mientras la vida va sucediendo, poniendo sus tiempos, ritmos y necesidades. A 10 años de que se iniciaran las conversaciones del libro Homeostasis, quise celebrar ese proceso y conmemorar a quienes participaron en esta hermosa historia, volviendo a conectar con un grupo de mujeres y hombres, pero esta vez más jóvenes y con su energía en plena actividad y desarrollo. Nos juntamos en la intimidad de los jardines del monasterio de los benedictinos en Santiago de Chile, inspirados y resguardados por presencias espirituales superiores. Soy Felipe Monsalve y les doy la bienvenida a Homeostasis Live. Los chamanes y los sabios de los mayas tenían obviamente una visión digna de un profeta. Ellos entendieron que llegado el 2012, una manera de vivir haría crisis y la humanidad pasaría a otro capítulo. Eso lo veían, pues tenían la potencia de la intuición y no eran intelectuales. Esa era la gracia. El intelectual se queda solo con el dato, con la cifra. En cambio, la percepción chamánica consiste en el desdoblaje, pero la gente se va al dato grosero, fin del mundo. No habrá ningún fin del mundo, pero sí es evidente que ya está cambiando un modelo de vida y seguramente se producirán ciertas catástrofes importantes. Ahora estamos en la obertura. Todos estos cambios van a ir acompañados de fenómenos naturales importantes, huracanes, derretimiento de los polos, baja temperatura en el norte de Europa, porque hay cierto paralelismo analógico entre el desorden interior y el desorden exterior. Yo creo que los terremotos van a aumentar, como una suerte de mantra, como producidos por nosotros mismos, generándose, como decía Carl Jung, una sincronicidad entre los desórdenes internos con los de la naturaleza y el mundo objetivo. El mundo actúa como un espejo de tu psiquis. Gastón Sublet, libro Homeostasis, año 2013. Mira, yo creo que parte de eso tiene que ver con que la sociedad, la construcción de la humanidad tiene ciclos. ¿Ah? Han habido distintos ciclos. Bueno, el más reciente, el de la industria. ¿Ah? Y yo creo que hoy día lo que estamos viviendo es parte de eso, sumado obviamente a un tema medioambiental que tiene que ver probablemente con los casi ya 8.000 millones de seres humanos que hay en la Tierra. Primera vez en la historia, en unas décadas más probablemente vamos a llegar a los 10.000 millones. Y cada uno de nosotros tiene un comportamiento muy ajeno, en lo general, con lo que tiene que ver con el cuidado del resto. Y eso lo hemos potenciado ahora con este individualismo propio de la sociedad que estamos viviendo, la red de comunicaciones, la información. Y yo creo que parte de eso es lo que debiera cambiar. ¿Ah? Una sociedad
como la que estamos viviendo hoy día, obviamente está en una crisis muy profunda, especialmente la juventud. Hay poca humanidad, poca sensibilidad para poder conectarse de una manera que no sea a través de una pantalla. Y eso, desde luego, que va a traer cambios muy profundos, porque además las pantallas van a seguir existiendo. Eso de alguna manera es una guerra entre el ser humano y su identidad propia, su interior, y la comunicación con el resto de la sociedad, ¿eh? Mira, yo hace muchos años, pero es del año más o menos 2000, hace más de 20 años, 99 incluso, yo venía y había escrito algunas cosas de que así como se mide el IPC, que es el índice de precio al consumidor, que es una variable muy fija, uno debiera medir el índice de rabia social contenida. ¿Ah? La sociedad siempre tiene rabias por diversas razones, y el individuo en su conjunto también, en forma individual, todos tenemos frustraciones, ¿ah? Pero obviamente cuando, y yo creo que tiene que ver un poco con la velocidad institucional, que cada vez se ha lentificado más, versus la inmediatez de la demanda social, va generando ahí un choque muy potente, en el sentido de que las manifestaciones en torno a eso en un conjunto social, bueno, naturalmente se tienen que hacer o buscar una forma de expresión, ¿ah? Y yo creo que eso es lo que ocurrió el 18 de octubre. O sea, fue una manifestación donde hubo muchas diferencias entre las rabias de cada uno, unos por salud, otros por pensiones, otros por la justicia, ¿ah? Otros por los políticos, por las clases sociales que están en otra, digamos, esas divisiones que hay, que son parte de la sociedad actual. Yo creo que todo eso se sumó en un conjunto de manifestación bastante pacífica, que lamentablemente, como siempre ocurre, esta sociedad, yo lo digo abiertamente, ha ido creando una escoria humana. No lo digo peyorativamente, lo digo en el sentido de la responsabilidad que tenemos nosotros de haber ido creando eso sin las herramientas adecuadas para poder sacar a muchas personas que hoy día viven una situación límite, y que tienen a partir de 10, 12 años dos opciones: la calle, que es muy atractiva porque tiene que ver con los vicios, entrar en el narcotráfico, en el robo pequeño, y que se va construyendo ahí o simplemente frustrarse. ¿Por qué? Porque la sociedad actual no ha generado las herramientas adecuadas para poder nivelar hacia arriba. Y yo eso he sido y sigo siendo muy crítico del modelo que tenemos hoy día, no en cuanto al desarrollo económico, sino que en cuanto a generar las herramientas de nivelación en la sociedad. Cuando hoy día hablamos de una integración social, estamos hablando de que, bueno, vemos claramente que hay parque en una zona y en otra zona no lo hay. Hay seguridad en una zona mejor que en otra. O sea, esas divisiones que hemos ido construyendo van generando muchos niveles de dificultad, especialmente en generaciones de jóvenes que hoy día no tienen ni el apoyo, ni la red, ni ninguna institución preocupada de eso, ¿ah? Yo decía una frase, yo fui alcalde de 16 años, en el tema educacional, que para mí siempre me apasionó mucho, me sigue apasionando, en el sentido de que esto de crear colegios de excelencia, tipo el Instituto Nacional, yo encuentro que es lo más segregacionista que hay. Porque tú lo que estás haciendo es recogiendo un conjunto de jóvenes que tienen un buen CI,
unas buenas neuronas y claro, dice, mira, aquí tenemos un colegio maravilloso, pero por otro lado tiene una población muchísimo mayor que no tiene ese potencial y que tú tienes que dárselo o tienes que apoyarlo. Es un ejemplo que yo daba muchas veces en los colegios con el grupo de profesores, le decía, mire, yo tengo hijos y obviamente mi principal preocupación es porque el que tiene más conflictos, el que tiene más problemas, el que tengo que sacar adelante, no el otro. Entonces aquí estamos con una cuestión, una mirada al revés. Y yo creo que parte de eso es lo que tiene que empezar a cambiar ahora. Tuvimos unos 16, probablemente 18, 20 años bastante positivos, en términos de que positivo en un aspecto, negativo en otro. Positivo principalmente en que la sociedad se construyó en base a grandes acuerdos. Lamentablemente, esos grandes acuerdos dejaron muchas cosas afuera. Y es lo que ha generado esta desintegración social que hay hoy día probablemente. Muy preocupados del modelo de desarrollo económico, más que del modelo de desarrollo social, de capital social. Y los últimos 10 años lo que he visto que la situación ha empeorado porque no hay ninguna sociedad que pueda crecer adecuadamente, mejorar adecuadamente si no es con entendimiento. O sea, si es la clave. Y hoy día, lo que hablábamos antes, esta dificultad, falta de herramientas para poder entenderse, lo que está generando es una polarización muy compleja que no nos conduce a ninguna parte. Desde luego es parte de lo que hay que enfrentar, porque la polarización es súper atractiva, porque uno lo único que destaca en la práctica es destruir al otro con argumentos que son válidos. Pero lo difícil no es destruir un edificio o una sociedad, lo difícil es construirla, es fortalecerla, es ir construyendo y generando esas herramientas que también atenta contra eso, algo que lo estamos viviendo hoy día, producto probablemente de las herramientas tecnológicas, que es esa falta de mirada interior de cada uno, de reflexión y con una exigencia de inmediatez que probablemente dificulta mucho más esa necesidad de entendimiento para construir, porque la construcción de una sociedad es lenta, es lenta. La destrucción puede ser hasta instantánea. Entonces ahí tenemos esa dicotomía que tenemos que, los que estamos o tenemos vocación social, bueno, tratar de colaborar para mejorar eso. Si hablamos desde el punto de vista económico, Chile fue calificado a nivel mundial como un ejemplo en materia de generación de valor y de riqueza. Pasamos de un per cápita del orden de los $3.000 a $25.000 en pocos años, digamos, en 20 años. Pero obviamente esa construcción también fue generando muchos vacíos o cuestiones que no se miden en términos económicos, pero que van quedando atrás. Y yo creo que esa es la necesidad de cambio que hay hoy día. La necesidad de cambio tiene que ver con una mirada mucho más ajustada a un conjunto de la sociedad, más que a los $25.000 para llegar a 30, sino que cómo ya estos $25.000 que ya tenemos, sin dejar de generar valor en el país,
porque claramente la generación de valor es lo que nos permite un mejor bienestar, pero tener una mirada un poco más social, disminuyendo ciertos niveles de desigualdad. Yo ni siquiera hablaría de desigualdad, sino que construyendo redes inexistentes hoy día. ¿Ah? De estos cambios de modelos o de estructuración de una sociedad, o de ir corrigiendo en el camino la carga de las cosas que se nos fueron quedando atrás, se pueden lograr dentro de este mismo sistema que hemos construido en los últimos 30 años. Permite hacer un upgrade desde ese contexto, o es necesario refundar, reformular, reconstruir un nuevo modelo para generar los cambios que al parecer está bien estandarizado, que todos más o menos los queremos. El problema es cómo lo hacemos. ¿Se hace desde este sistema que hemos construido o tenemos que generar otro sistema? Mira, Felipe, yo creo que no hay otro sistema. O sea, tengamos claro, cuando hablamos de un modelo de desarrollo integral, estamos hablando de generar valor en términos económicos y generar valor en términos de capital humano, social. Yo creo que ahí es donde estamos al debe. Pero no hay otro modelo, no hay otra alternativa de modelo. O sea, lo que pasa es que el modelo que tenemos que ir ajustándolo de acuerdo a las realidades que tenemos hoy día. Lo que te decía antes, hace 20 años teníamos 3 o 4 mil dólares de ingreso per cápita y hoy día tenemos 25. El modelo lo podemos ajustar precisamente en función de no perder esa capacidad de generar valor económico, pero poder también entregar valor social, valor humano dentro de la sociedad, generando herramientas que hoy día no tenemos y que hay que construir. Y obviamente esa es parte del reclamo ciudadano. Una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando hablo con la gente es que en general yo tengo mucho contacto, no tengo miedo al entendimiento, a la comunicación, así sea de quien sea. Yo creo que todos podemos tener argumentos válidos dependiendo del origen que tenemos, las experiencias de vida, etcétera, etcétera. Entonces eso enriquece de alguna manera la visión que uno puede tener de lo que está ocurriendo. Y ahí es donde yo creo que efectivamente nuestra sociedad, especialmente la clase política, que es la que dirige, la que define ciertas situaciones que nos afectan a todos, con un grado de egoísmo también, y lo quiero decir abiertamente, del sector más pudiente, que se ha encasillado en su burbuja, sin una mirada más social, muchas veces ha impedido que estos cambios o estas acomodaciones de carga puedan ser percibidos por la gente como un sueño positivo. O sea, al final la esperanza es lo que te marca el camino de una persona. Y yo creo que esta polarización, esta falta de entendimiento, lo que genera básicamente es desesperanza de que las cosas que uno tiene, que uno necesita, especialmente en la población más vulnerable, no se está resolviendo, no se está enfrentando adecuadamente. Este país está enfrentando un proceso refundacional entre comillas digo yo, porque crear una nueva constitución, bueno, cuando este país está metido en un mundo global, está con miles de tratados de distinta naturaleza, bueno, en la práctica estamos hablando de 3 o 4 cosas que nos pueden diferir en el mundo, de cuánto tiene que intervenir el Estado en la vida personal de uno, qué sé yo, de otro.
Pero es un proceso que por lo menos yo creo que va a legitimar. Creo que este es un país moderado, por lo tanto creo que esa masa de representantes que va a estar ahí deberán ser mayoritariamente moderados y probablemente con el nivel de reflexión sin agenda propia, sin necesidad de marcar algún tipo de cosa inmediata en torno a su persona, podamos lograr un conjunto de acuerdos que permita que este país haga los cambios que tiene que hacer. O sea, yo, por ejemplo, soy un gran defensor de los gobiernos locales. Gran defensor. Fui alcalde de 16 años y creo que una de las mayores desigualdades que hay en este país es que los gobiernos locales administran todos una cantidad de recursos diferentes, cuando tienen las mismas responsabilidades. Por ejemplo, Vitacura administra más de $1.000 per cápita por habitante. Hay comunas que administran entre 200 y $300 por habitante, o sea, menos de un tercio. Y yo creo que esa es una desigualdad del Estado. Finalmente, un gobierno local tiene herramientas mucho más potentes para poder detectar prioridades dentro de una sociedad más reducida, y obviamente con la diversidad geográfica que tenemos hoy día de Arica a Punta Arenas, desiertos, hielos antárticos, cordillera, mar. Obviamente que hay diferencia incluso en los modelos que tenemos que hacer en las áreas verdes. No es lo mismo un área verde en una zona desértica que en una zona donde hay abundancia de agua. Lo mismo pasa con el tipo de vivienda. El reconocimiento cultural de las distintas etnias yo creo que es fundamental. Eso te lo puede generar los gobiernos locales muy fácilmente, porque en la educación tú puedes insertar, si tuvieses las herramientas de insertar distintos valores culturales de distintas zonas. El pueblo mapuche, por ejemplo, en la 9ª y 10ª región, o en la zona norte con los aymara. Entonces, yo creo que esto obviamente se entrecruza con lo que tiene que ver la hipercentralización que tenemos, donde esa burbuja centralista toma muchas veces decisiones de carácter general, donde pueden ser válidas en algún sector de la población, pero jamás van a ser válidas en todas partes. Y ahí está la necesidad, creo yo, de potenciar estos gobiernos locales. A mí me tocó generar educación de calidad y lo hice en todos los colegios. Yo no seleccioné un colegio, yo creé herramientas para que todos los colegios tuvieran excelencia académica y todos los alumnos pudiesen llegar a esa excelencia académica. En la salud, nosotros construimos una clínica, una municipalidad, proyecto inédito, una clínica, claro, no es gratuita, pero no te desangra, o sea, te permite de alguna manera acceder pagando costos que son razonables. Yo no creo en la gratuidad, esa es una de las cosas. ¿Por qué? Porque al final la gratuidad desvalora, mal utiliza los recursos, la gente, me toca muchas veces que van 60 veces al año a médico sin necesidad, muchas veces por razones más bien distintas. Y yo creo que son parte de las cosas que hay que corregir. O sea, si hoy día el transporte público vale casi 1.000 pesos el recorrido en micro, ¿por qué una atención primaria de salud no podría costar 100 pesos, digo yo? Esos 100 pesos lo que te hace es que te ordena mucho la forma de entregar los recursos. Hoy día en Chile la salud pública, me estoy saltando por distintos temas, pero la salud pública es excelente. El problema no es de calidad de la salud pública, el problema es de cobertura. Y la cobertura muchas veces está dada por esta excesiva saturación del sistema innecesariamente. Cuando tú tienes que pagar algo, obviamente lo piensas 2 veces. Cuando no, bueno,
y muchas veces recibes algo gratuito, que incluso hasta lo botas en el tarro de la basura sin saber lo que es. Por eso yo creo que en la gratuidad hay algo de perversidad. Lo que no puede ocurrir es que el precio sea una barrera de entrada. Nunca puede un precio ser una barrera de entrada en una sociedad. Hay que construir ese equilibrio, esa ecuación de valor económico con valor social, humano, de acceso. Esta oportunidad, como digo yo, de poder sentarse a la mesa con una mirada de país abierta, como hoja en blanco, aunque eso es relativo, pero está bien, pero lo que te da es una sensación de que tú estás construyendo algo para el futuro de mejor manera. Aun cuando es verdad que la salud, la educación, los temas contingentes no se van a resolver de la noche a la mañana, pero sí las directrices, que son importantes, la centralización que hay hoy día, formas de integración social, la justicia, por ejemplo, cosas de esa naturaleza que son marcas que hoy día están bastante desprestigiadas, bueno, generan de alguna manera una esperanza, y ahí está en la propia gente que tiene el poder de elegir liderazgo en el futuro que vayan en ese sentido y no en el sentido de la polarización. Bueno, es parte del desafío que tenemos por delante. Nadie nos asegura el futuro, nadie nos asegura el futuro. Estas son batallas, digo yo, como de largo plazo, de históricas, digamos. No nos olvidemos que nosotros venimos de un país colonial, feudal, donde habían clases sociales, donde unos tenían ciertos privilegios y otros no. Bueno, aquí en Chile se abolió la esclavitud tempranamente, pero sí hubo esclavos. No en la época de la separación con España, pero durante 300 años aquí hubo esclavitud. Entonces lo que te quiero decir es que hemos venido evolucionando. El mismo caso de la mujer hace, ¿cuánto? 70 años no votaba. Hace 100 estaba solo en ciertos sectores de la casa. Habían ciertos sectores habilitados que eran solo para los hombres. Entonces, esto es un poco lo mismo. Hoy día yo creo que el primer mensaje y el más importante cuando tú hablas de integración social es que hay una conciencia colectiva de que vamos en un sentido que tenemos que construir. Y para mí eso ya es súper importante. Así como esta cosa de la igualdad de género ya se está pasando para el otro lado, ya, porque hoy día hay más derechos de la mujer que del hombre en algunos casos. Está bien, yo creo en la igualdad de género, pero creo en la igualdad paritaria, no con ventaja, digamos. Pero está bien, o sea, yo entiendo que las mujeres han sido relegadas mucho tiempo, esto de la diferencia de sueldo en cargo de responsabilidad similar, muchas otras cosas machistas que muchas veces están fácilmente en la sociedad, hay que ir aboliéndola, echándola. Esta cosa, yo soy un liberal, no creo que un Estado ni una legislación tenga derecho a decir cómo vas a ser tú feliz si eres con una pareja chica, grande, gorda, flaca, del mismo sexo. No, yo creo que eso es parte de cada uno, mientras uno funcione dentro de un límite donde el efecto sobre el resto sea neutro. ¿Por qué tú vas a tener que estar dando explicaciones sobre lo que es tu vida privada? También hay que avanzar en esa... O sea, a mí cuando me dicen, que me perdonen los curas aquí, pero que el matrimonio igualitario, ¿qué problema es el matrimonio igualitario? Por la frase matrimonio, ¿cuál es la diferencia entre tú vivir en una propiedad de condominio donde al frente viven dos personas de, no sé, de sexo femenino, masculino, da lo mismo, igual, en pareja, y tú vives en la puerta del frente, que tengan o no la calidad de matrimonio, si a ellos les sirve o no les sirve, ¿qué te afecta a ti?
si ya eso es una realidad? Entonces, yo creo que ahí tenemos muchas veces una visión muy cerrada, que tiene que ver probablemente con la cosa de la colonia, que mira, yo vivo aquí, yo tengo estos derechos, el apartheid en Sudáfrica, donde era escandaloso, si eso hace cuánto, hace 30 años atrás. Teníamos buses para negros, calles para negros, barrios para negros y barrios para blancos, colegios. O sea, tú dices, no, eso no. Entonces, yo creo que la buena noticia, para resumir un poco, es que hoy día está habiendo, como dices tú, una mayor conciencia de lo que es la integración social y que esa definición, bueno, hay que ir construyéndola, esto no se construye de un día para otro, pero parte de esa integración social parte por reconocer lo fundamental, es que cada uno se haga cargo que esa es una necesidad que hay que desarrollar. Creo que en la Tierra, en los millones de años que tiene, ha habido cambios importantes. O sea, no creo yo que el cambio climático que estamos viviendo hoy día sea solo producto del hombre. Yo creo que hay una cosa de evolución y lo que nosotros probablemente es lo que hemos estado haciendo con esta época desde la era industrial para adelante, es presionando ese cambio que aumente a una mayor velocidad. Pero está claro que cambios de clima aquí en la Tierra han habido muchísimos. De hecho, tú encuentras caracoles, estrellas de mar en la cordillera del norte de Chile, a, no sé, a 3.000 metros de altura. Eso que en alguna parte eso estuvo bajo el océano. ¿Ah? Lógico. Y si estuvo bajo el océano puede ser porque efectivamente los polos eran otros, no sé. ¿Ah? Pero eso como primera cosa. O sea, yo sí creo que nosotros tenemos una obligación moral y una responsabilidad con tratar de disminuir la velocidad del cambio. Y eso obviamente es parte de la conciencia que se ha ido introduciendo con menores emisiones de monóxido de carbono, con una sociedad más consciente de ciertos elementos que se degradan muy lentamente, ¿ah? Pero también tenemos que ser conscientes de que ya hay, a diferencia de hace probablemente 30 años atrás, en el inconsciente colectivo, el tema de la responsabilidad respecto de la contaminación. Y te vuelvo a decir, esto tiene que ver nuevamente con velocidad, con los cambios generacionales también. O sea, hoy día a mí me cuesta usar la tecnología 10 veces más de lo que le cuesta a un hijo mío de 15 años. Nació con eso. O sea, es parte de su vida. Nosotros nos tuvimos que adaptar. Y en este caso también. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. La industria se ha estado preocupando de generar energía con menos emisores contaminantes. Pero obviamente tenemos la otra parte, pues, de que los científicos miden que los hielos disminuyen, la población percibe que el pozo se le secó, que tenemos menos lluvia. Bueno, pero eso es una realidad a la cual nos tenemos que adaptar. De hecho, los propios mayas dicen que dejaron toda esa tremenda cultura que construyeron ahí por falta de agua, pues. Ahora nadie sabe para dónde se fueron, dónde la continuaron, pero son cosas que, y eso dentro de estos milenios, digamos, no estamos hablando de tanto tiempo atrás. ¿Ah? Es parte de nuestros desafíos permanentes. El tema más relevante que yo creo que hay que tener conciencia es que nuestra sociedad es dinámica. Cuando tú hablabas recién esto de ir acomodando la carga, siempre como ser humano individual estamos acomodando la carga y como sociedad la tenemos que estar acomodando siempre.
se nos van presentando nuevos desafíos, obviamente es parte de lo que nos toca vivir en forma de sociedad y en forma individual. Cuando, una reflexión nomás, cuando tú decías, o alguien decía el otro día en una conversación, me decía, bueno, pero ¿por qué estoy yo en la Tierra como individuo? Y yo, la respuesta que creo es que uno está en la Tierra como individuo para formar parte de un colectivo que va evolucionando en el tiempo. Y tú eres parte de esa evolución con ese colectivo, dependiendo de lo que hagas tú en tu tiempo temporal, sumado al conjunto social de personas, es lo que va permitiendo que probablemente el ser humano, no sé, pues en 50 años más, su expectativa de vida sean 150 años, o 200 años, o qué sé yo, a lo mejor te cambian todo y puedes seguir viviendo para la eternidad, no tengo idea, ¿ah? Pero eso solo se puede lograr en situaciones de entendimiento. Y de entendimiento tiene que ver con algo muy profundo, de que cada uno vea que las cosas que quisiera que ocurrieran no van a ocurrir en los tiempos de uno, pero uno puede avanzar para que eso se logre en algún momento. Se logre en algún minuto, justamente. Creo que nosotros en Chile somos unos privilegiados del agua. Tenemos una cordillera que es una tremenda contención de agua dulce y tenemos 4.000 o más kilómetros de mar, que es agua salada, pero que hoy día existe la tecnología de transformación y que de hecho en el norte ya se está haciendo. Que es un tema de costo, nuevamente volvemos, pero no es de falta de agua, sino que más bien es de generación tecnológica en términos de costo para poder tener la certeza de que si hay algún país que tiene menos conflicto con el agua, es Chile. Ahora, eso no significa que no haya localidades donde hoy día se les ha agotado el agua por diversas razones, que no lo hemos sabido enfrentar adecuadamente. El otro día a mí me tocó, no el otro día, pero hace un par de años más, como 4 años, vino un experto israelita a Chile porque venía a hablar sobre los problemas de agua en Chile. Lo primero que dijo: ustedes no tienen ningún problema de agua. No, ustedes no tienen problema de agua. Ustedes no saben resolver el tema del agua, que es distinto. O sea, y yo creo que ahí va parte de cómo empezar a mirar esto de una manera diferente. ¿Y cómo resolvemos el problema del agua? Bueno, básicamente priorizando cierta infraestructura, inversión que hay que hacer en materia de embalse, que son importantes, ductos. Mira, hace más de 100 años atrás, en Chile se hicieron muchas obras hidráulicas, muchas obras de canales, el propio canal San Carlos, para no ir tan lejos pero resulta que de eso, en las últimas décadas, como hemos estado centrados en la generación de valor y no en mirar en el futuro, porque ahí hay un tema muy complejo, eso de la inmediatez que te decía yo. Cuando tú dices, ya, yo voy a generar valor, voy a vender mis zapatos, vendo los zapatos y tengo 3 pesos, pero yo tengo que reemplazar los zapatos, tengo que reemplazarlos ojalá por uno mejor. Entonces esa mirada de largo plazo que tuvo la Corfo en su minuto, de hacer en conjunto con privados y el Estado inversiones de largo plazo, el tren, por ejemplo, que fue un tremendo adelanto, el tren de Santiago a Puerto Montt, que hoy día no existe, es prácticamente inexistente, que funciona en tramito. Bueno, yo creo que esa mirada más estadista de largo plazo es parte de la que está faltando en esta... Ahora, quiero decir que atenta contra eso gobiernos de 4 años. Porque son miradas cortoplacistas. En 4 años un gobierno no puede hacer mucho, ojalá eso en la Constitución se cambie, no a más años, sino que con la posibilidad de reelegirse, como en Estados Unidos. A mí
los 8 años de plazo potenciales, me parece que a uno le permiten alargar un poco más la visión sobre proyectos más interesantes para el futuro y no tan cortoplacistas. Y yo creo que eso es parte relevante. Al final, todo está supeditado a la política. Y obviamente las herramientas que les entregamos a la clase política tienen que ser lo suficientemente inteligentes como para permitir esa mirada a largo plazo. Porque 4 años, desde que tú te instalas en un gobierno, 1 año, hasta cuando sale, que es el último año, que ya es como el pato cojo, que es lo que dicen, son 2 añitos donde en realidad es re poco lo que se puede hacer. Entonces eso atenta mucho contra estas cosas que son de más largo plazo, que son creación de infraestructura, proyectos con mirada más de futuro y no tan de contingencia. Yo estoy de acuerdo que el tema es planificación. Sí. Casi siempre, por no decir siempre, los temas son de planificación. Y es lo que cuesta tanto en Chile que se planifique en todo orden de cosas. Y en esa planificación estén todos los sentires por lo demás, todos los puntos de vista involucrados y que desde ahí podamos planificar. Pero hay temas concretos. Hay provincias enteras sin agua. Gente que le llega el agua con camiones aljibe y con muy poca cantidad de agua, 200 litros de agua y 200 litros de agua es una carga de una lavadora. O sea, hay temas concretos. Y eso uno pudiese decir, sí, pero es lo que tocó, es lo que hay crisis, no hay lluvia, hay un tema de meteorología, tenemos que resolverlo como Estado. Sí, pero el tema para resolverlo como Estado es un tema de los derechos de agua, las cuencas, los ríos, están tomados por los agricultores finalmente son los que deciden, ahí el Estado no entra porque hay una propiedad privada, etcétera. No vamos a entrar en el tema jurídico, pero ¿tú crees que debiese ir modificándose por lo mismo de la carga? Antes pudo ser una buena manera. Ahora quizás no es la manera que tenemos que articularnos los derechos de propiedad del agua. ¿Cómo lo ves? Sí, pero mira, antes de entrar a los derechos de propiedad del agua, que efectivamente hay que hacer unas correcciones importantes, yo creo que el principal problema que tenemos hoy día tiene que ver con la rentabilización social de los proyectos estatales, que son variables demasiado matemáticas, le dan poco valor a las variables más humanitarias. Y yo creo que esa ecuación que está hecha por los Chicago Boys, específicamente por un ex amigo mío que se murió lamentablemente, Ernesto Fontaine, que fue concejal en la comuna de Las Condes, yo le decía a él y él me decía, en realidad, claro, en los tiempos de hoy esa ecuación de rentabilidad social debería cambiarse. ¿Por qué no se cambia? Bueno, que se sigue manteniendo. Entonces al final, muchos de estos proyectos que se pudiesen resolver con inversión estatal, porque la mayoría de los cerros son bienes nacionales o públicos, o sea, la mayoría de las cuencas, uno pudiese enfrentarlos pero la rentabilidad social, que está hecha en términos muy de una ecuación donde las variables sociales tienen muy poco peso, bueno, entonces te acusan de que estás mal utilizando los recursos públicos, por así decirlo. Eso por una parte. Yo creo que ahí hay una adecuación fuertemente que hay que repensar, digamos. Y por otro lado, el tema de los derechos de agua, yo sí creo que uno administra mejor los privados los derechos de agua. Lo que no es aceptable es que hayan derechos de agua que no se utilicen. O sea, cuando tú tienes derechos de agua y los estás utilizando, me parece que es lo correcto porque lo estás utilizando de alguna manera en forma productiva, ya sea para energía, para agricultura, para lo que sea. Pero aquí hay miles, cientos de derechos de agua que no se utilizan y sobre los cuales el Estado no percibe nada. ¿Y por qué no cobrar por esos derechos de agua para poder enfrentar estos proyectos necesarios precisamente en el mismo tema? O sea, si uno tiene derechos de agua en una zona, en cualquier zona, y no los está utilizando, o los entrega al Estado, o los devuelve, o paga una patente
por tener esos derechos en forma inutilizada. Yo creo que eso es lo que corresponde desde el punto de vista de la administración de los derechos. Otra cosa, y te vuelvo a repetir, es que el Estado, a través de la Corfo, alguna institución, debiese generar mucho más caudal y potencial de agua con inversiones que efectivamente son posibles, pero donde hay que hacer un análisis en profundidad de la rentabilidad social de estos proyectos, donde efectivamente a nivel general podamos tener una mirada mucho más humana, con valoración de estas variables humanas, más allá de lo cortoplacista que puede ser el valor económico. Además tenemos hoy día una ventaja. La tasa de interés, que el costo del dinero, es cada día más bajo. Por lo tanto, tenemos un potencial de herramientas para poder enfrentar esto de buena manera. Alguien decía el otro día, mira, necesitamos en Chile una especie de plan Marshall. Yo creo que sí, efectivamente un plan Marshall, si lo concebimos como una serie de inversiones necesarias para resolver y mejorar calidad de vida de los ciudadanos, yo creo que está de acuerdo. Ahora tenemos que ponernos en cuáles son esos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que nos cambió la vida, ¿no? Ahora, a algunos les cambió más que a otros. Lo estoy diciendo en términos de muchas áreas sobre las cuales muchas personas viven en torno a su trabajo principalmente, ¿ah? Obviamente el área turística, el área gastronómica estuvieron tremendamente golpeadas, pero bueno, la imaginación finalmente permite la reinvención, readecuar las situaciones, y yo creo que esto llegó para quedarse en muchos cambios, ¿ah? Desde luego en el plano laboral. Hoy día el trabajo a distancia con el desarrollo, ahora se está licitando la red 5G que va a potenciar y mejorar todas esas situaciones. Es algo a la cual nos tenemos que acostumbrar. Sí hay algo peligroso que a mí me preocupa, y es que al final esta pandemia, por razones de salud, pero ha ido generando ciertos niveles de pérdida de libertad en la sociedad que son muy parecidos a una sociedad comunista, donde tú, para ir a cualquier parte, te tienen identificado, te preguntan por controles de orden ideológico, por así decirlo, de pensamiento. Bueno, pero de aquí a eso, yo estuve en China hace algunos años, y uno, para salir de una ciudad, tenía que timbrar un pasaporte, para tomar un bus tenía que tomar otro. Estuve en la Unión Soviética también, que era más o menos lo mismo. En Cuba, ¿para qué decir? Porque ahí, chuta, tú te movís. Entonces, aquí hoy día es más o menos parecido. En esa pérdida de libertad me refiero. Yo creo que eso es un peligro para las sociedades contemporáneas, que nos acostumbremos, aun cuando yo entiendo que la razón de salud es importante, pero la razón de salud debiese partir por la responsabilidad individual de cada uno. ¿Ah? Entonces, al final, la razón de salud es una razón de una falta de responsabilidad individual, que al final eso también se transforma en una mirada media ideológica. Yo, como Estado, tengo que controlar tu falta de responsabilidad en el tema de salud. Bueno, y los estados controladores, comunistas, totalitarios, bueno, más o menos lo mismo. Yo te voy a controlar porque para la sociedad en su conjunto lo que tú puedes decir hace mal, ¿me entiendes? Entonces, a mí es el único tema que me preocupa. ¿Ah? Claro, ahí tiene que ver como cuál es la escala de los valores que queremos proteger. ¿Cuál está primero?
La libertad, la salud, la dignidad. Bueno, el yo bien creo que común. siempre la libertad es el primero, no tengo Bien. ninguna duda. La dignidad es el segundo, o sea, o la igualdad. El tema de que somos libres y todos iguales, en derechos y en obligaciones. Entonces, ¿Y cómo ves tú? Porque en el mundo pandémico, del virus, COVID, ya llevamos un año con esto. Ya tenemos un mayor alcance de lo que está sucediendo. E información también. Y se ha demostrado que esto de la cuarentena, no cuarentena, la verdad con datos, no hay gran diferencia entre sociedades que han aplicado cuarentena, no cuarentena, con el nivel de infecciones, incluso con fallecidos. No hay mayor. Puede haber un poquín. La pregunta es, ¿ese poquín o esa diferencia vale detener a un país, a una sociedad completa a nivel, primero, emocional, de salud? Estamos hablando de salud, bueno, la salud emocional, las familias, los niños, detenerle sus procesos, tener toda la familia hacinada en una casa, la economía, los trabajos, ¿los vale ese pequeño diferencia que hay entre las sociedades que han aplicado o no cuarentena? ¿Cómo ves tú el tema de la cuarentena? Uno lo puede haber entendido al principio en esto, ¿viste? Llegó el caos. Bueno, apliquemos para ver qué pasa. Y hay un tema, sí, que yo comparto, que es la salud pública, la institucionalidad pública, que no puede verse sobrepasada para la gente más postergada. Evidente. Pero cuando tienes eso controlado, ha pasado un año, ¿vamos a seguir pensando en cuarentena después de vivir un año encerrado? ¿Cómo ves ese tema de la cuarentena y la pandemia? bueno, mira, yo creo que lo último que tú dijiste es la clave. O sea, cuando la salud pública, no solo para los más vulnerables, la salud en general, También, sí, es cierto. Sí. se ve sobrepasada, obviamente hay una responsabilidad de alguien que debe velar por eso. Y ahí es la única parte donde uno puede entender el tomar estas medidas restrictivas para que obviamente eso no ocurra. Ahora, estamos viviendo una situación inédita, no hay experiencia sobre esto, no sabemos incluso las vacunas cuánto tiempo pueden durar, cuánto tiempo pueden durar los anticuerpos que nos meten para poder controlar este virus, no sabemos. Es una situación bien incierta, casi experimental, por así decirlo. Efectivamente, como tú dices, las cuarentenas pueden que marginalmente den algún resultado, pero cuando tú estás en nivel de saturación, esa marginalidad puede ser clave. Entonces, es un tema complejo. Yo creo que no hay país al cual uno pueda decir, mira, esto lo están haciendo bien. Probablemente Nueva Zelanda, porque tiene, bueno, es una isla, claro, está más aislada, basta que... está más controlado. Está mucho un nivel de control, es lo que pasa en Isla Pascua, por ejemplo, también hay un nivel de control mucho mayor. Pero si nos vamos ya a países donde tienen fronteras, migración como el caso de Chile, yo creo que todos los países están con niveles de complicación altos. Hoy día en Europa ya están pensando en cuarentenas totales. Estados Unidos yo te diría que ha sido el país más abierto en esta materia, porque obviamente ellos tienen la filosofía de la libertad total. La autonomía personal está por sobre cualquier otra restricción. Y el Estado hace lo que le corresponde al Estado, preparar Claro. la institucionalidad en el caso de qué. Efectivamente. Pero es como un poco, a mí a veces me pasa que si el que quiere atrapar una mosca le pega un cañonazo, no es suficiente. O sea, no es necesario, perdón. Claro. Se puede hacer de otra perspectiva. Pero estamos viviendo una situación compleja, difícil, donde
de repente hay cosas medias absurdas, ¿ah? Absurdas, no medias, totales. O sea, cuando tú dices que vas a comprar al supermercado, el supermercado está con unas colas gigantescas, y está la gente ahí aglomerada en las ferias, producto muchas veces de estas propias cuarentenas, que dice la gente, bueno, tengo poco rato, entonces va, se junta. Y sin embargo hay otras situaciones donde los parques no se pueden usar, o las zonas de culto, donde en un espacio muy amplio podrían entrar, no sé, 20 personas, poner aforo, por ejemplo, pero no. Es como todavía estamos como experimentando, digamos, un poco, ¿eh? ¿Te pasa algo con el gobierno de Piñera, el presidente Piñera, y cómo ha conducido estos fenómenos que se le presentaron? Mira, yo creo que tenemos una falta de líderes con mirada estadista, ¿ah? Creo que el último que tuvimos fue Ricardo Lagos, que puede haber tenido sus errores como todo el mundo, somos todos humanos, nadie es perfecto, pero tiene una mirada de más largo plazo. Y yo creo que aquí lo que está faltando precisamente eso, pero para eso se tienen que dar condiciones de despolarización a nivel de la clase política que pueda buscar esa mirada en conjunto, ¿ah? Porque aquí nadie tiene la verdad absoluta, ¿ah? Ni los de un lado ni los de otro. ¿Para qué estamos con cosas así? En general, ni en la familia uno tiene la verdad absoluta, claro. Ni con la señora, ni con los hijos, ni con nadie. Todos tienen su punto de vista y al final uno dice, sí, en realidad, ya el permiso en vez de ser hasta las 3 de la mañana, bueno, pero hasta las 12, ya, perfecto. Por mí que no saliera, porque yo me quedo en la casa, como te digo, nervioso, puede pasar algo, pero bueno, por eso te digo, los puntos de encuentro son los que hay que buscar. Y eso es lo que hemos perdido, ese foco lo hemos perdido hoy día en la sociedad chilena a nivel de la clase política. Hay temas que son clarísimos, como el tema de la reforma previsional, por ejemplo. Uno podría, ¿cómo digo yo? Estamos perdiendo la posibilidad de que todos los chilenos, con un esfuerzo empresarial, ni siquiera propio ya, porque el esfuerzo propio ya se hace en el 10%, llegue a mejorar el ahorro, que además mejora el ahorro del país, por lo tanto tiene otras condiciones de beneficios sustanciales, y no podamos ponernos de acuerdo en cuánto esa parte va a la solidaridad y cuánto va a la cosa individual. Es curioso, eso demuestra que hay casi una intencionalidad. Yo no quiero asumir de nadie, pero unos dicen porque se va a perpetuar el sistema. Bueno, pero si los sistemas se pueden cambiar en cualquier minuto, pero es mejor hoy día estar ahorrando el 16 con un esfuerzo del 6% adicional del empresario que estar ahorrando el 10 con un solo esfuerzo del trabajador. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si las leyes se pueden cambiar de hecho las reformas tributarias las cambian cada 4 años, cada 3 años, entonces